Ahí sí. Bueno, gracias a todas y todos por estar hoy aquí con nosotras en esta capacitación de violencia de género y maltrato laboral. Mi nombre es Cristina Pérez, soy la referente de género de la Seremía de Salud Bio Bio y le agradezco la tremenda convocatoria que tuvo el día de hoy y lo más probable es que mañana también para esta capacitación. Y bueno, más que nada voy a hacerles, voy a presentarles, ¿cierto? Y recordarles el título, ¿cierto? Nuestra capacitación de violencia de género y maltrato laboral y presentarles también nuestro programa, ¿cierto? Entonces el día de hoy, martes 28 de marzo, comenzamos ahora a las 2 de la tarde y nuestra primera expositora es Catherine Venegas, que ya está aquí con nosotras, quien nos va a hablar de violencia en la comunidad LGTBIQA+, desde Barcelona. Posteriormente, a las 13:30 hasta las 16:30 va a estar la doctora María Paz Sepúlveda desde la Seremía de Salud Bio Bio, que nos va a hablar sobre el GES de atención integral en salud y agresión sexual, el número 86, que se incorporó hace muy poquito. Mañana tenemos otras 3 expositoras, la doctora Mercedes Carrascos, que nos va a hablar de violencia de género en personal sanitario, también Natalia Buring, que es psicóloga laboral de nuestra Seremía de Salud, que va a hablar sobre el abordaje y situaciones de maltrato laboral. Y para finalizar, también va a estar mañana la doctora Cecilia Lanas, que es ginecóloga de profesión y quien va a comentarnos, ¿cierto? Y a exponer sobre el abordaje en violencia sexual en el Vox, ¿ya? Así que vamos a tener unas tremendas expositoras durante estas 2 jornadas y prontamente, y más que nada como lo importante de todo esto, que tiene una certificación, ¿cierto? Por 21 horas. Hoy día por la tarde les vamos a enviar las presentaciones de hoy y además los documentos, ¿cierto?, de estudio autónomo, debido a que como esta capacitación es certificada, la prueba va a ser el día jueves 30, va a ser durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, son solo 5 preguntas de alternativas, bastante sencillas, ¿cierto? Pero lo importante es que también les quede la certificación para ustedes, ¿ya? Entonces paso a presentar a nuestra primera expositora. Ella es Catherine Venegas Ruiz, ¿cierto? Y está directamente desde Barcelona acompañándonos hoy. Ella es psicóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. También, por favor, pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Retomo, Catherine es psicóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, tiene un diploma de salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile, también tiene formación en terapia de Gestalt de Barcelona, España, y también tiene formación de terapia feminista sin fronteras. Hoy nos acompaña directamente desde Barcelona, así que te agradecemos enormemente, Catherine, sobre todo por tu colaboración sobre estudios de violencia hacia las mujeres de género y salud, y hoy nos va a exponer la violencia, ¿cierto?, en la comunidad LGTBIQA+. Catherine, bienvenida. Hola, gracias por la presentación. ¿Pongo compartir más ya? Sí, Sí, por favor. ya. ¿Me Antes que pueden...? comiences, solamente Sí. recordar que en un momentito más voy a mandar el link de la asistencia por el chat. Ese va a ser el único medio de verificación de asistencia, ¿ya? Por si acaso. Muchas gracias, Ya. Catherine. La pantalla ¿Me es tuya. pueden? Ya, me confirma si es que se ve, ¿ya? Bueno, saludar a todas y todos quienes están. No tengo acceso aquí a ver sus caras. Solo sé que hay alrededor de 350 personas. La idea es que podamos ir haciendo también como un poco de conversación, de comentarios, porque esta presentación sobre todo puede ser que hayan temas que ustedes ya conozcan o que ya hayan escuchado, conceptos que ya manejen, pero lo más interesante de hablar de estas temáticas tiene que ver como con la reflexión que podamos generar en conjunto, y de ir también nutriéndonos de las experiencias que ustedes tienen.
vamos a hablar sobre violencia en la comunidad LGBTIQA+, y para poder como introducir este tema y de por qué se habla de violencia en esta comunidad específicamente, es necesario hacer como un contexto. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Hola, buenas. Hola, les pedimos que apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, ¿por qué hablar como de esta comunidad LGTBIQA+, como decía, como de un grupo aparte o distinto, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la sociedad en la que vivimos hay un modelo hegemónico o predominante de cómo vivir nuestra sexualidad, que es el modelo que tiene como base la heteronormatividad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el mantener relaciones heterosexuales entre las personas, que sabemos que no es lo que pasa en el 100% de los casos, pero sí es un modelo predominante, ¿no es cierto? Que pone la imagen, sobre todo, o le da mayor valor, ¿no es cierto?, mayor prestigio a la imagen de una persona heterosexual, ¿no es cierto?, como con un cierto estilo de vida, un cierto estereotipo, ¿no es cierto?, un hombre casado con una mujer, un padre, una madre, para conformar una familia. Si bien sabemos que esta no es la realidad actual, que pasa en todos los casos, cuando hablamos, por ejemplo, de concepto de familia o de pareja, lo más probable, no digo siempre, pero lo más probable es que a nuestra mente se venga esta imagen, ¿no es cierto?, que aparece ahí en la diapositiva, de hombre-mujer. Y esto, en el fondo, es un sesgo cultural, ¿no es cierto?, que pone las relaciones heterosexuales como el modelo a seguir, ¿no es cierto? Y estas serían las relaciones normales o naturales o ideales. Y el resto serían las distintas, ¿no? Es como cuando se habla de la comunidad LGTBIQA+, se habla de la diversidad sexual. Quiere decir como lo que es distinto, lo que es diverso, haciendo alusión a que lo común o lo normal o lo natural sería la relación heterosexual. Otra idea que está a la base de este modelo hegemónico tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cisnormatividad, que es como asumir, ¿no es cierto?, de que todas las personas, ya sean hombres o mujeres, por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres, esto define su sexo, su género y su identidad o orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo por la calle a una mujer o un cuerpo de mujer, ¿no es cierto?, asumo que ese cuerpo de mujer tiene vulva, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que lo más probable es que le guste un hombre, ¿no? Eso es como asumir la cisnormatividad, cuando en realidad cuando vemos un cuerpo caminando por la calle, no sabemos cuál es el sexo de esa persona realmente, no sabemos cuál es su orientación sexual, ni cómo tampoco se identifica esa persona. ¿Sí? Y por otro lado, lo que está a la base también de este modelo es este sistema binario de sexo y género, donde se considera o se asocia al hombre con lo masculino y la mujer con lo femenino. Esto, así en palabras como bastante generales y simples, lo quiero poner porque para poder entender de dónde proviene la violencia que se ejerce hacia la comunidad LGTBIQ, tenemos que entender que esta es la base del pensamiento de la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, de la sociedad en general, que ha ido cambiando, se ha ido actualizando, pero todavía sigue estando a la base. Pasemos a la siguiente. Como les decía, la idea es que esto también pueda ser
conversado y comentado. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún comentario, quiere aportar algo o está en desacuerdo con algo, también lo puede ir comentando. Abre el micrófono y lo comenta, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de diversidad? O qué, como yo pongo acá, ¿qué les hace distintos o distintas a estas personas? ¿No es cierto? Principalmente hablamos de diversidad o de distinto porque asumimos, ¿no es cierto?, que las personas de la comunidad LGTBI realizan prácticas sexuales no permitidas o no deseadas o denigradas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma no consiguen el fin de la reproducción, que es lo que está un poco a la base, ¿no es cierto?, de esta idea moral o religiosa que se asocia a la relación heterosexual, ¿no es cierto? Y por otro lado, esta comunidad lo que hace es que tiene un cuestionamiento hacia los roles tradicionales de género, o sea, se salen del mandato cultural, ¿sí? Tanto estético como lo asociado a los roles. Por ejemplo, en relación a lo estético, ¿no es cierto? Cuando podemos ver, no sé, una persona, qué sé yo, con cuerpo asociado a lo masculino o sexo hombre, y no sé, vemos que esa persona está maquillada. ¿Sacaste la pantalla, Cristina? Ay. Esta. ¿Cristina? Ahí sí, ahí volví. Entonces, diríamos que las personas de la diversidad sexual hacen como un cuestionamiento o desafían esta estética, ¿no? Esta estética que es lo típico que asociamos a un hombre o a una mujer, o también desafían los roles. Cuando vemos, por ejemplo, una pareja de dos mujeres o de dos hombres, ahí hay un desafío a los roles tradicionales de la relación heterosexual, porque puede haber, ¿no es cierto?, como combinación de actitudes o de conductas que se asocian tradicionalmente a un hombre o tradicionalmente a una mujer. ¿Sí? Y también lo que les hace distintos es que no, las personas de la comunidad LGTBI no entran o se salen más bien de este sistema de la heterosexualidad obligatoria, ya que se puede profundizar mucho más, pero yo quise poner esta cita porque se habla de la heterosexualidad obligatoria como una institución, como una idea impuesta, como la única alternativa válida para vivir la sexualidad. Entonces también las personas de esta comunidad también hay desafían esa norma, ¿sí? Y esto a grandes rasgos también podríamos definir otras cosas, pero a grandes rasgos son como las ideas bases de por qué hablamos de una comunidad o de personas distintas o diversas. ¿Sí? Y sabiendo esto, es interesante entonces entrar en el tema de por qué a estas personas que son distintas se ejerce violencia hacia ellas. Entonces, pasemos a la siguiente. Hay muchos términos que se han usado para hablar de esta violencia. El más conocido es la homofobia, ¿no es cierto? Pero yo puse aquí también otros porque me parece importante no invisibilizar tampoco la violencia que vive cada persona con su propia orientación sexual o que cabe dentro de esta comunidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como dice esta autora, Orellana, dice que el concepto homofobia es probablemente el más usado, el más conocido hasta ahora, ¿no es cierto? Pero hay otros autores
que invitan a repensar otros marcos teóricos, porque hay que distinguir y diferenciar bien los fenómenos a los cuales la homofobia puede ser realmente aplicada, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, la discriminación y la violencia que vive un hombre gay que una mujer lesbiana, porque en el caso de la mujer lesbiana se suma, ¿no es cierto?, la doble discriminación por el hecho de ser mujer, ¿sí? O una persona trans, por ejemplo, que su historia también es distinta dependiendo de si ha hecho alguna transformación de su cuerpo o no, o solamente es a nivel de orientación sexual, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, yo quise poner aquí todos estos conceptos como para no invisibilizar, como les decía, a ninguna de las personas de la comunidad. Pasemos a la... Ah, no, todavía, eso no lo vamos a hacer. Quisiera preguntar aquí, esa no, la de ahí, ya. Quisiera preguntar para ustedes que si pudiesen lanzar algunas palabras con el micrófono abierto, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra homofobia? O transfobia o lesbofobia. ¿Qué ideas? A ver, Rechazo. ¿cómo? Aversión. Rechazo. ¿Ya? Aversión. ¿Ya? Odio. Odio. Intolerancia. Intolerancia. Ujú. Aversión. Digo. Ya. Dolor. Sí. Miedo, Miedo. Repudio. Malos incultura, tratos, Repudio. violencia, sí. Ujú. Prejuicios. Prejuicios, claro. Egoísmo. Machismo, dijo. Rechazo. Rechazo. Ignorancia. Intolerancia. Intolerancia. Ujú. Vale, gracias. Claro, aparecen varias ideas, ¿no es cierto? Aparece miedo, aparece intolerancia, rechazo, prejuicio, odio, ¿no es cierto? Violencia, claro. Son como ideas en general que nos van apareciendo cuando escuchamos esta palabra. Y ahí está interesante entonces preguntarse por qué hablamos de fobia, ¿no? Como por qué hablamos de homofobia o lesbofobia o transfobia, ¿no es cierto? Y algunas ideas asociadas a esto de la fobia es que efectivamente hay una aversión, como también varios dijeron, hacia las personas homosexuales, ¿no es cierto? O de la comunidad LGTBI, ¿sí? Una aversión, un rechazo, ¿no es cierto? Como un desprecio también, ¿sí? Y a la vez también aparece el miedo, un miedo irracional, que en el fondo no tiene una causa o una justificación tan clara, ¿sí? Que tienen las personas por lo general heterosexuales hacia las personas de la diversidad, ¿sí? Y que un poco la fobia se orientaría a castigar esa sexualidad disidente o distinta a la hegemónica que es la que vimos al principio, ¿no es cierto? También ha pasado, se ha pasado a hablar de crímenes o de violencia en relación al odio, que también ustedes lo mencionaron, ¿no es cierto? Además del rechazo, de la aversión y del miedo, aparece el odio, ¿sí? El odio hacia estas personas. Y también que la violencia se basa en el prejuicio, en lo que yo creo que puede ser esta persona, ¿sí? En lo que yo creo que cómo se comporta o lo que hace. Hay muchos prejuicios también asociados al ejercicio de la sexualidad no hegemónica. La siguiente. Entonces, hay muchas personas, muchos grupos y también desde la academia, ¿no es cierto? Y desde
sí, como desde las políticas públicas y desde los medios de comunicación, se está pasando a hablar, ¿no es cierto?, en vez de fobia, a hablar de odio directamente, ¿sí? Como, ¿cómo podría ser cambiar, por ejemplo, el concepto en esta noticia, por ejemplo, de los brutales crímenes de odio, ¿no es cierto?, que alertan a esta comunidad, en vez de hablar de transfobia, pasar a hablar de transodio, por ejemplo, que sería como la emoción, por así decirlo, que está a la base de los crímenes de violencia. Y esta es como una discusión que se da bastante y me gustaría saber si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna opinión o algo que quisiera aportar en relación a este tema. ¿Algún punto de vista? Si, por ejemplo, este tema ha aparecido en sus equipos de trabajo, si han tenido experiencias donde alguna persona, paciente, usuario, consultante, ha denunciado algún crimen, por ejemplo, de fobia o de odio, cómo lo han abordado, si aparecen estos temas en las discusiones de los equipos. Me interesaría como conocer un poco más de eso, a ver si alguien quiere aportar. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Estoy con la palabra LGTBIQ. ¿Me puede explicar qué es lo que es, por favor? Vale, sí, toda la razón, porque en realidad no lo dije al principio. Muchas gracias por la pregunta. LGTBIQ son en el fondo la inicial de las distintas orientaciones sexuales que caben dentro de esta comunidad. Entonces la L corresponde a la palabra lesbiana, la G corresponde a la palabra gay, la B corresponde a la palabra bisexual, la T corresponde a lo transexual, la I a las personas intersex, la Q a las personas que están dentro de lo queer, y la más porque de alguna manera en la medida en que también se va reflexionando y se va ampliando a nuevas formas de vivir la sexualidad. Entonces, el más engloba a todo eso otro, ¿no? Gracias. Vale. Disculpa, ¿y la A? La A es para las personas que se definen como asexuales. Yo nunca había pensado el tema del nombre, odio y fobia. Claro, el miedo y el odio son dos emociones totalmente diferentes, generadas por estímulos distintos y que provocan reacciones distintas. Entonces, claro, hace sentido, al menos no lo había considerado, pero ahora sí que me hace sentido el cambiar el nombre, porque claramente, incluso las personas que son homofóbicas dicen, pero si yo no tengo miedo. Entonces, claro, igual hasta para ellos dicen, yo no les tengo miedo. Entonces, igual hace sentido quizás dar una vuelta a esto de cambiar el nombre. Claro, tiene toda la razón. Muchas gracias, Jocelyn, por ese aporte, porque es verdad, son emociones distintas y que provienen de estímulos distintos y que tienen reacciones distintas también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fobia, que tendría la base el miedo, por lo general, nada se puede decir siempre, ¿no es cierto? Pero por lo general, cuando tenemos miedo, no reaccionamos desde la violencia. Cuando tenemos miedo, más bien nos guardamos, nos protegemos, ¿no es cierto? O huimos, pero cuando hay una situación de homofobia, de lesbofobia, de transfobia, por lo general hay violencia, ¿no? Hacia afuera, ¿sí? Como que ahí también hay una emoción quizás asociada a la rabia,
o algo que nos lleva, ¿no es cierto?, a atacar al otro. ¿Sí? Entonces, tiene mucho sentido también lo que dice. ¿Sí? Pero el miedo igual te puede llevar a la violencia. En algún momento es tanto el miedo que puede reaccionar violentamente Claro. para protegerte o proteger a otras personas, o por último, para que no seas tan atacado. Claro, claro, exacto, sí, también puede ser, también puede ser. Y como dice José, para no ser atacado, ¿no es cierto? Cuando yo me defiendo por el miedo es para no, porque de alguna manera me siento atacado. Y entonces, cuando yo veo a una persona que no comparte mi orientación sexual, ¿por qué eso me hace sentir que es un ataque? ¿No? ¿Por qué me siento atacado cuando veo, o atacada cuando veo, por ejemplo, una persona trans en la calle? ¿Mm? Estaría como para reflexionarlo también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que siento amenazado en mí que necesito defenderme de eso, o que necesito atacar? ¿Qué es lo que siento como amenaza? Es que lo que ataca también es la cultura patriarcal, lo socialmente establecido. Entonces, pues eso ahí podría ser temor a lo que ya está establecido, y los cambios generalmente provocan incertidumbre y miedo. Claro, claro, ¿no? Sí. Se ve amenazado esto que hablábamos al principio, el modelo, ¿no? La heteronorma, ¿sí? El modelo hegemónico. Eso es lo que se ve amenazado, ¿sí? Y por eso entonces como que viene esta intención de ataque. ¿Mm? ¿Hay alguien más por ahí? Creo que viene el chat. A ver, hay muchos mensajes, pero vi aquí a alguien que había puesto... A ver, voy a leer un poquito. Yo creo que es un tema generacional. Estamos formados de una manera y nos resulta chocante observar parejas del mismo sexo. Las nuevas generaciones son totalmente distintas, no obstante es algo que ha existido desde el principio de los tiempos. Exactamente. A ver, tengo un paciente que es trans y también Asperger, y se le complica mucho usar los sufijos fobia si ella lo reconoce como odio. A ver. ¿Quién? Matrón César Higueras, ¿podrías comentar un poco de eso? Como que estás hablando de que esta persona lo reconoce como odio, pero no lo puede decir como fobia. A ver si lo puede aclarar un poquito. ¿No está? Bueno. Bueno, pasemos a la siguiente. Gracias por sus aportes. Katy, yo quisiera aportar un poquitito. ¿Se puede todavía? Sí, por supuesto. Ya, soy Carolina Alarcón, trabajo en el Servicio de Salud Talcahuano, y en relación a tu pregunta, yo creo que una forma muy violenta, o alguna de las formas violentas de tratar a la población trans en nuestros establecimientos de salud es no garantizando el uso del nombre social. Creo que eso es algo básico. Hay una circular, que es la circular 21, que hace mucho tiempo ya está establecida y normada, ¿no es cierto?, en los servicios de salud, en los hospitales, en los CEFAM, y aún así existe bastante desconocimiento de algunos funcionarios y funcionarias, de otros no hay desconocimiento, pero igual no hay un respeto del nombre social. Y eso para una persona transgénero que va a recibir atención a cualquier establecimiento de salud es muy, muy violento, ¿ya? Entonces yo creo que esta es una buena instancia para ponerlo en la mesa, para que aquellas personas que no conozcan la circular puedan bajarla, buscarla y leerla. Es una circular muy cortita, que en el fondo lo que dice es que nosotros como trabajadores públicos de salud estamos obligados a garantizar el nombre social en la atención de nuestros usuarios y usuarias. Nosotros como Servicio de Salud Talcahuano, lo que hacemos es poner el nombre legal y entre paréntesis el nombre social, en letras mucho más grandes, para que aquel profesional de la salud que no necesariamente está en el SOME o en el ingreso sepa al momento de que el usuario llegue
que el nombre que está entre paréntesis es con el que debe ser llamado, ¿ya? También nos sucede a veces que en la atención de servicios de urgencia, por ejemplo, llega un usuario o usuaria trans, sobre todo nos pasa mucho con los adolescentes, que declara cuál es su nombre social, sin embargo sus padres, o su padre o su madre, le siguen llamando por su nombre legal. Entonces al equipo de salud se le presenta, ¿no es cierto?, la dificultad de qué nombre ocupar, si la mamá lo sigue llamando por el nombre legal, pero el usuario nos dice que su nombre social es otro, y ahí la respuesta evidentemente es que nosotros debemos utilizar el nombre social que el adolescente, adulto o niñe refiera. Eso quería aportar. Vale. Muchas gracias, Carolina. Muy importante lo que estás diciendo porque, claro, yo ya estoy fuera de la institución, entonces no manejo ahí las circulares ni nada de eso, pero me parece muy importante que lo digas porque, claro, es una cuestión que va más allá de si estamos de acuerdo o no, o de si queremos o no queremos, si nos gusta o no, es una cuestión legal, ¿no es cierto? Entonces, como funcionarios hay que respetarla. Y bueno, idealmente Yo quisiera sería que decir esto una fuera... cosa. Perdón, Dominique, ¿quieres decir algo? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo trabajo en el CESFAM de Penco y no es tan fácil, porque por ejemplo nosotros que estamos en toma de muestra, yo no puedo llamar a una persona con su nombre legal si los tubos sí o sí tienen que ir con su nombre legal. No lo puedo decir, por ejemplo, Pamela Soto y llamarla y todo si los tubos tienen que ir con el nombre legal. Entonces es complicado, no Sí es lo tan puedes fácil hacer, de incorporar. sí lo puedes hacer. No. Sí lo puedes hacer. Nosotros lo hacemos incluso con los usuarios y usuarias que entran a pabellón. Y eso está autorizado por No IAS, los está procesan, autorizado por calidad. no los, Como no tú los, eres como tú eres de nuestra red, yo igual lo puedo conversar después contigo por interno y te puedo orientar. Pero sí se puede hacer porque está garantizado por ley, por la ley de identidad de género. sí, porque yo realmente he tenido varios problemas, sobre todo con la gente que se cambia un apellido. Se cambia un apellido, por ejemplo, no sé, hace 2, 3, 4 años atrás me llegaron varios rechazos de los exámenes porque ellos hacen el cruce con FONASA y en FONASA no estaba el cambio. Entonces esos exámenes me los rechazan y es un problema tener que estarle colocando como el nombre antiguo y entonces no nos vamos a arriesgar a colocarle el nombre social si después me lo van a estar rechazando porque el nombre legal es el que debe ir. Entonces ahí me queda como la duda. Ya, como dice Carolina, que me parece buena la... Es que estamos con súper mala señal acá en el servicio, pero lo que quiero decir y reflexionar es que la comparación no tiene nada que ver, porque en realidad el tema del examen, o sea, yo entiendo a la colega, ese es un tema de legalidad que lo podemos ver, pero acá estamos hablando de personas, de trato y de no discriminación, ¿ya? Claro. Y para una persona trans es fundamental ser llamada por su nombre social y es un derecho garantizado en el sistema público de salud. Entonces tendremos que ser nosotros y nosotras, los funcionarios y las funcionarias, de ver cómo lo hacemos, ¿ya? El tema del laboratorio, el ejemplo del apellido, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de personas trans, de gente que si tú no utilizas su nombre social se puede incluso llegar a suicidar. Es otro tipo de vulneración. Claro. Sí, yo igual quisiera agregar ahí, ¿puedo? ¿Sí? ¿Del mismo tema? Sí, sobre el mismo tema. Que si hay algún colega que le pase esto también y dicen que no pueden, entre comillas, que siempre saquen como, recuerden que está la circular 21, que es lo mismo que está mencionando la otra colega. O sea, hay una ley. Y esa circular, si la leyeran, habla sobre la importancia del nombre social, aparte de que las consecuencias psicológicas ya las conocemos. Y bueno, los que no las saben, me imagino que con el curso se van a detallar. Pero la circular 21 yo creo que debiera ser para todas las personas que trabajamos en el servicio público, debiera ser una Biblia, todos la debieran conocer, y no podemos decir tampoco, hoy no la conocí, no la conozco, no me la enseñaron, porque también tenemos como esa obligación como funcionarios públicos de ir capacitándonos, incluso cuando no lo hacen con los propios recursos del Estado, debiéramos nosotros. Y desde que apareció todo, o sea, a las personas trans con mayor razón, tenemos que tener como más cuidado en atenderlo con todos los detalles que implican. Y en la circular 21 lo dice. Eso.
súper, gracias. Claro, en el fondo tiene que ver con el trato, ¿no? Hay cuestiones que, claro, como me imagino que por sistemas o qué sé yo, se requieren como ciertos datos o ciertos nombres, o sea, el nombre legal, pero como decía Carolina, siempre se puede hacer también este paréntesis del nombre social como para darle una validez a lo que la persona decide sobre su cuerpo, sobre cómo quiere ser llamada, y luego lo legal se puede ver desde otra forma, ¿no es cierto? Catherine, disculpa. Lo que pasa, Katy, aclarar ahí que la circular 21 no es solo para los hospitales públicos, ni para los establecimientos públicos, ¿ya? La circular que emana del Ministerio de Salud también es para las clínicas privadas, para los centros de salud privados. Entonces, esto no es que si yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo, si a mí me complica o no me complica. Esto es una obligación y es una legalidad para la salud privada y la salud pública. Hola, disculpen, buenas tardes. Esperemos un segundo, por favor, nuestra expositora. Quiero dejar el contexto y agradezco a Caro, agradezco a Catherine, agradezco a todos quienes están haciendo sus intervenciones. Nuestra expositora está desde Barcelona y tiene otra exposición posterior a esta. Entonces, lo que vamos a hacer para dar un espacio de conversación, por favor, terminemos de que nuestra expositora termine de hacer su presentación y tenemos 15 minutos de ronda de preguntas e intervenciones. Ahí va a ser el espacio preciso para seguir haciendo estas reflexiones que muy bien nos hacen, ¿cierto? Y por otro lado, les quiero comentar de que en mayo tenemos otra capacitación, pero es enfocada en atenciones de salud en la comunidad LGTBIQA+, donde también tenemos uno de nuestros expositores nos va a hablar netamente de las circulares, ¿ya? Así que para que también sepan el contexto de aquello. ¿Ya? Catherine, tienes nuevamente la palabra, yo voy a volver a presentar lo que estábamos... Vale, gracias. Sí. Me parece igual súper interesante la discusión que se está dando y como dice Cristina, se puede seguir profundizando en la ronda de preguntas, pero ya creo que ya quedó como un buen piso el que se pueda leer esa circular. ¿Alguien tiene el micrófono apagado? Ruth, si lo puedes apagar, por favor. Un alcance, señorita Catherine. Quien está controlando debiera de tener todos los micrófonos apagados y que solo esté el de usted para que lo controlen desde allá, porque los que estamos con audífonos se escucha muy fuerte. Vale, gracias. Entonces, siguiendo un poco como esto que estábamos hablando de la diferencia o la discusión entre si es fobia o es odio, ¿no es cierto? Como ya hablábamos, son emociones distintas y tienen bases distintas, ¿sí? En el caso de las fobias hablamos, ¿no es cierto?, de que hay miedo, hay ansiedad, y cuando hablamos de actos de homofobia, lo que aparece es, según esta autora Orellana, rabia y repugnancia, por ejemplo, ¿sí? Otro autor, que es Barrientos, dice que habla de odio, de desprecio, de prejuicio, de hostilidad y de enojo, ¿no es cierto?, que son como las emociones básicas que están detrás de estos discursos y de los crímenes o los actos de violencia hacia esta comunidad, ¿sí? Y algo que me parece importante aquí poner es cómo también una de las cuestiones que está a la base de estos actos es la deshumanización. O sea, los crímenes son tan crudos o tan fuertes, ¿no es cierto?, que paso a ver al otro no como un humano, como lo paso a ver como algo a agredir, algo a violentar, ¿no es cierto? Y que esto tiene que ver con el sentimiento de superioridad por sentir, ¿no es cierto?, que estoy en una posición que considero correcta y que la otra persona, que es la diferente,
está en el lugar equivocado o incorrecto, y entonces por eso cometo este acto violento, ¿no es cierto? Y porque esto que es distinto pone en riesgo el poder. Y aquí es lo que comentaba una de las participantes delante, ¿no es cierto? Esto de cuando siento amenazado esto a lo que yo estoy acostumbrado o acostumbrada, y viene alguien y me muestra algo distinto, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pone en riesgo ahí es el poder. Nuevamente vuelvo a la diapositiva del principio, de este modelo hegemónico que empieza como a ser cuestionado o criticado. Pasemos a la siguiente. Entonces, ahí está como el tema, ¿no es cierto?, de si fobia es odio. Acá aparece que en el derecho internacional no existe realmente una definición universal sobre estos discursos de odio, ¿sí? La UNESCO como que lanza ahí una definición y habla de expresiones a favor de la incitación o de hacer daño, ¿no es cierto? Particularmente la discriminación, hostilidad o violencia, y que su base está en la identificación de la víctima como perteneciente a un grupo determinado, y que puede incluir, entre otros, discursos que incitan o amenazan o motivan a cometer actos de violencia, ¿sí? Entonces, más o menos como el consenso está en esto, ¿no es cierto?, en los actos de violencia. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las expresiones de violencia que ustedes han visto, han identificado, ya sea en su experiencia personal o en su experiencia profesional? A ver cómo lo hicimos delante, cómo se abren el micrófono así cortito y van diciendo algunas expresiones de violencia. Aislamiento. Aislamiento. Diferencia. Burlas. Burlas, sí. Diferencia. Estigma. Maltrato. Maltrato. Sobrenombres. Sobrenombres, sí. Discriminación. Ironías. Ironía. Prejuicio. Malas miradas. Claro, también. Sí. O sea, de alguna forma van saliendo como desde cuestiones muy sutiles, ¿no es cierto?, como las malas miradas, hasta otras más graves, por ahí ponen, claro, insultos, críticas destructivas, voy leyendo el chat, a otras más graves como el maltrato. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí, claro, un poco como para ir acompañando lo que ustedes dicen, ¿no es cierto?, las manifestaciones más características de la violencia, lo más visible, ¿no es cierto?, los golpes, que serían las agresiones directas al cuerpo, ¿sí? Eso sería como lo más visible o lo indudable, digamos. Esto es violencia, sí. Y hay otras, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo acá, como la expulsión, ¿sí? Por ejemplo, que te echen de algún lugar, de tu casa, de un trabajo, o que decidas irte, ¿no es cierto?, de algún lugar por estas expresiones de violencia, ¿no es cierto? Y esto genera un sentimiento, ¿no es cierto?, de no pertenencia o de extranjería muy grande en la persona. Esto a veces puede ser directo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un adolescente le cuenta a su familia que es gay o que es lesbiana y la familia lo echa de la casa, puede ser directo, o también puede ser de alguna manera indirecto, como a través del hostigamiento, que la persona termine decidiendo irse de algún lugar, de algún trabajo, de algún grupo, qué sé yo. La estigmatización, que también por ahí hablaron, el estigma, el prejuicio, ¿no es cierto?, que en el fondo es cómo se va instalando la idea de que la persona es mala o es peligrosa o es exagerada, ¿no es cierto?,
Y por lo general esto no se dice de una manera directa, ¿no? Más bien se va asociando características a la orientación sexual de la persona. Algo pasó que dejé de ver la... ¿Dejaste de compartir? Ahí sí. Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, como les decía adelante también, de las mujeres, se suma a cualquier manifestación de violencia la misoginia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este odio o este rechazo hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto?, que es un poco también lo que está a la base de la cultura patriarcal que también una compañera hablaba adelante. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una persona, una mujer que pertenece a esta comunidad LGTBIQ, también sumémosle, ¿no es cierto?, que además de algún tipo de violencia o discriminación por el hecho de ser parte de la comunidad, también tiene como esta violencia agregada de la misoginia. Pasemos a la siguiente. Otra manifestación de violencia es la censura y el silencio, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, silenciar la experiencia de la persona, especialmente si esto se da, por ejemplo, al interior de los núcleos familiares, ¿sí? Cuando de alguna manera hay una cultura familiar, o también puede ser en la escuela, por ejemplo, o en el trabajo, o en un grupo de pares, como esta Viviana, ahí está. En el fondo, cuando ocurre, ¿no es cierto?, esto como de que se va acallando a la persona, ¿sí? Como que no se le permite hablar de su experiencia, no se le pregunta, por ejemplo, si se sabe que tiene una pareja del mismo sexo, no se habla de ese tema, se genera un tema tabú y la persona va sintiendo censura de hablar de su propia experiencia dentro del grupo, ¿sí? Bueno, la violencia económica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con... Curaciones que le pedí que me cubrieran. Camila, ¿sabes? Puedes apagar. Dificultar, impedir o negar la sobrevivencia económica, ¿no es cierto? Dificultad en el acceso y mantención en el mundo laboral, puede haber empobrecimiento de las personas pertenecientes a esta comunidad porque no consiguen trabajo, ¿no es cierto? O desde las familias se les limita el acceso, por ejemplo, a lo patrimonial, etc. Y también hay una promoción de culpa, ¿sí? Como por lo general ligada a creencias cristianas o religiosas, ¿no es cierto?, de que promueven la idea de que la condición sexual distinta a lo heterosexual representa el pecado. Entonces también dentro de la sociedad o de la familia se puede ir promoviendo la culpa en la persona, y esto puede llevar, ¿no es cierto?, a consecuencias como las autoagresiones, o incluso el suicidio, ¿no es cierto?, por sentir que le estoy haciendo mal a mi familia, etc. Pasemos a la siguiente. Y otro tipo de violencia más cruda también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de querer corregir la orientación sexual de la persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo pregunto aquí, ¿hay algo realmente que corregir? ¿Hay algo que cambiar? Porque hay muchos castigos asociados a querer corregir esto, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una violación correctiva, ¿sí? Es como los casos que se dan de hombres que violan a las mujeres lesbianas, por ejemplo, porque creen, ¿no es cierto?, o asocian de que de esa forma ahora se van a interesar por los hombres, ¿sí? Y ese es un castigo que viven muchas mujeres que están fuera de la heteronorma, ¿sí? O también
la violencia correctiva que se da, por ejemplo, dentro de las familias, como creer que si yo a mi hijo lo castigo o lo golpeo, voy a corregir su orientación sexual y entonces va a tomar otra decisión, ¿sí? Y dentro de lo que corresponde, por ejemplo, a nuestro ámbito, que es el ámbito de la salud mental o de la salud en general, cuando se busca, ¿no es cierto?, algún tipo de terapia o algún tipo de tratamiento para corregir también esto. Y aquí es súper importante tener en cuenta, sobre todo nosotros y nosotras como profesionales de la salud, que la orientación sexual que escoge la persona, o la identidad sexual también que escoge la persona, no es algo que hay que corregir, ¿sí? No es algo que hay que cambiar, es algo que hay que apoyar y acompañar, pero en ningún caso intentar convencer a la persona de que haga algo distinto, ¿sí? Y bueno, esta frase que dice que todo acto de intentar corregir un aspecto fundamental de la identidad de un ser humano es incompatible con la dignidad y la decencia humana. O sea, como también trabajamos en salud y queremos y ofrecemos una salud respetuosa y una salud digna, en el fondo tenemos que tener esto muy consciente, muy a la base de cómo desde nuestro rol tenemos que resguardar este derecho de la persona a vivir su sexualidad como lo desee. Pasemos a la siguiente. Ya, aquí es también importante tener en cuenta de que la fobia puede manifestarse, o el odio, puede manifestarse de distintas formas, ¿ya? La forma que conocemos es la explícita, ¿no es cierto? Que es, o sea, que más fácil distinguimos en la explícita, que es el ataque directo a la persona por su condición sexual, ¿no es cierto? Y aquí encontramos, como decíamos delante, los golpes, los insultos, el desprecio, las burlas, que igual ustedes decían, todo el ataque que es directo a la persona por su condición sexual. Entonces, ¿por qué golpeé o por qué insulté o por qué desprecié a la otra persona? Porque es distinta, porque es gay, porque es lesbiana, porque es trans. ¿Sí? Eso es como lo más claro y lo más evidente. Pasemos a la otra. Hay otra fobia odio, expresión de odio, que está más encubierta, ¿sí? Y que tiene que ver con esas violencias que se justifican a partir de afirmaciones que no hacen relación a la condición sexual, sino que tienen relación con la personalidad o con actitudes o conductas de la persona, ¿no es cierto? O sea, aquí escondemos la discriminación, la escondemos, no decimos directamente lo hice porque es gay o lo hice porque es lesbiana, ¿no? Decimos, no, lo hice porque como ella es así, o porque mira cómo se comporta, o porque sus actitudes son distintas, ¿no es cierto? Entonces, hacemos alusión a otras características para no decir directamente que tiene que ver con la condición sexual. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acá, por ejemplo, podemos tener como despidos a veces injustificados, ¿sí? Abandono o distanciamiento de amistades o familiares, de compañeros de trabajo, ¿no? Como cuando las personas dicen cuál es su orientación sexual, se empiezan a quedar más solos, ya los amigos no se juntan tanto, ¿sí? O empiezan a tener ese tipo de consecuencias que de alguna manera no está tan claro o no se dice directamente que tiene que ver con la condición sexual, pero de alguna manera también tiene que ver con eso. Pasemos a la siguiente. Y está la fobia internalizada, que es la más invisible de todas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cómo la persona asimila la violencia que viene de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, si desde afuera a mí me han agredido, me han violentado por ser lesbiana, por ser gay, por ser trans, esto va dañando mi autoestima, ¿no es cierto?
y yo voy internalizando un propio odio o un propio rechazo hacia mi propia condición sexual. Y esto es bastante grave. Un poco lo que decía Carolina delante, cuando decía una persona que quiere ser llamada por su nombre social y no es llamada por su nombre social, eso va calando de alguna manera en su propia autoestima, porque en el fondo es no ser nombrada como esa persona quiere ser. Entonces, eso genera que la persona vaya internalizando un rechazo hacia sí misma y esto puede tener consecuencias muy graves, ¿no es cierto? A nivel de salud mental, física también, intentos de suicidio, etc. ¿Sí? Y esto es una consecuencia del odio y de la fobia que, como les decía, pasa a ser más invisible, pero no por eso es menos grave. Pasemos a la siguiente. Y también importante a propósito de que aquí sé que hay personas que trabajan con niños y niñas, la fobia, ¿no es cierto?, que se aprende en la familia o que llega en la familia, ¿sí? Muchas veces, ¿no es cierto?, proviene de los propios miembros de la familia a través de comentarios despectivos, críticas, burlas, el abandono, ¿no es cierto?, incluso la violencia física. Y acá hay que tener en cuenta de que tanto niños, niñas, adolescentes pueden vivir violencias en sus casas por su orientación sexual, ¿no es cierto?, y que hay que estar muy atentos también a eso, o también aprender, ¿no es cierto?, la fobia hacia o el odio hacia otras personas. Siguiente. Aquí ya entonces entramos un poquito en el qué hacer para poder, como equipos de salud, ¿no es cierto?, poder atender a estas violencias diversas de las que hemos hablado. Lo primero, base es revisar el prejuicio interno, ¿no es cierto? Todas las personas que estamos acá presentes fuimos criadas y socializadas en el modelo hegemónico que yo hablé al principio, ¿no es cierto? En la idea de la heterosexualidad obligatoria, en la idea de la heteronormatividad, todas las personas que estamos acá. Entonces, todas las personas que estamos acá tenemos en algún punto algún prejuicio hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta, ¿sí? Muchas personas de las que estamos acá probablemente hemos hecho un trabajo importante para ir ampliando nuestra mirada, ¿no es cierto?, siendo más respetuosas, ¿no es cierto? Y hemos hecho probablemente mucho trabajo de eso, pero siempre algo queda, ¿sí? Entonces, siempre es importante estar haciendo ese ejercicio de revisión interna, del prejuicio interno, de lo que yo creo o pienso de una persona gay, trans, lesbiana, queer, etc. ¿Sí? Es un poco un deber que tenemos. Otra cosa que hacer importante es no asumir la heterosexualidad. Cuando viene una persona a atenderse con nosotras, con nosotros, no asumir de plano que esa persona es heterosexual. Preguntarle siempre si tiene alguna orientación sexual distinta o si tiene alguna identificación sexual distinta, ¿sí? No asumirlo porque de alguna manera eso también invisibiliza la experiencia de la persona y limita también a que esa persona pueda abrirse y quiera hablar un poco más de lo que realmente, es su experiencia, ¿sí? Entonces, evitemos las suposiciones y siempre, siempre, siempre es mejor preguntarle a la persona directamente, ¿sí? No entrar en indagar en causas para comprender la orientación sexual de la persona. Por ejemplo, típico que se escucha en la sociedad. No sé, esta mujer o este hombre es gay porque lo violaron o abusaron de él. Entonces, ahora entiendo, por eso es gay. Eso no hay que hacerlo. No hay que entrar a entender o a generar suposiciones de por qué la persona
ha escogido su orientación sexual, ¿sí? Atender a las señales de discriminación que la persona puede estar viviendo en su entorno. Como les decía adelante, hay dos tipos de fobia, o sea, hay tres, pero puede ser que la persona esté viviendo una violencia explícita, que esté siendo agredido, agredida, insultado, insultada, despreciado, como también puede ser que esté viviendo una fobia encubierta. Y ahí tenemos que estar muy atentas y atentos a esas señales de discriminación, que a veces la persona, podemos ver en la persona, por ejemplo, confusión y decir, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué mis compañeros de trabajo ya no me invitan, no sé, a los cumpleaños, por decir algo, ¿no? O no entiendo por qué en mi trabajo me están hostigando o me quieren despedir si yo no he cometido ningún error. Sí, indagar un poco más allá en eso. Preguntarle a la persona, ¿crees tú, has imaginado, pensado que puede tener que ver con tu orientación sexual? ¿No es cierto? Como invitar también a la persona a reflexionar un poco sobre cómo cree que esas señales de discriminación pueden tener que ver con su identidad. ¿Sí? Y también indagar en las señales, ¿cierto?, de una fobia internalizada. Cuando estamos trabajando, atendiendo a una persona gay, lesbiana, trans, etc., como les decía, lo más probable es que haya fobia internalizada, porque son tantos los discursos de odio y de rechazo que eso va quedando dentro de uno. Entonces, así como todas las personas tenemos en algún punto algún prejuicio que revisar, las personas LGTBIQ también tienen sus propios prejuicios y sus propios rechazos sobre sí mismas. Entonces, cuando estamos trabajando atendiendo a personas de esta comunidad, indaguemos también en cuáles son las señales de fobia internalizada, porque probablemente la persona puede no estarse dando cuenta y eso puede estar, ¿no es cierto?, generando mucho malestar emocional, mental, etc. Pasemos a la otra. Hay un micrófono. Bueno, como les decía antes, hay esta práctica, ¿no es cierto?, mala práctica de la idea de la corrección, de corregir la orientación sexual de la persona. Y una de las cosas que podemos hacer como equipos de salud es informar tanto a las personas como a las familias sobre lo perjudicial y nocivo que son este tipo de terapias que pretenden modificar la orientación sexual, ¿sí? Porque probablemente lleguen a consultar a los centros de salud familiares, por ejemplo, traigo a mi hijo porque dice que es gay y quiero que usted lo trate para que eso cambie, ¿no? Entonces, informar siempre a las familias y a las personas sobre lo perjudicial que esto puede ser para la salud mental de la persona, ¿sí? Es un deber igual, como les decía, informar que esto no es algo que haya que corregir, sino que más bien acompañar, ¿no es cierto?, orientar, pero nunca cambiar. Bueno, en caso de niños, niñas y adolescentes, atender a todos los factores de riesgo que puedan estar asociados, porque cuando la persona da a conocer su orientación sexual, como puedes vivir mucho tipo de violencia, también pueden empezar a haber factores de riesgo asociados como al aislamiento, entonces puede empezar a haber consumo de alcohol o alguna sustancia, pueden empezar a haber cortes, autolesiones, etcétera, ¿no es cierto? Como todos estos factores de riesgo que conocemos que están muy presentes sobre todo en estas edades y que pueden tener a la base la discriminación. ¿Sí? Bueno,
un poco acá lo que hablábamos delante, ajustar los protocolos a la diversidad de personas que estén solicitando atención en salud, respetar la identidad de género preferida por la persona, ¿no es cierto? Y ajustar ahí todo lo que podamos ajustar como equipo, si hay, no sé, fichas de ingreso, si hay los consentimientos informados, todo eso, todos esos documentos, ¿no es cierto?, que puedan estar ajustados, ¿sí?, a toda la diversidad de personas que estamos atendiendo, con sus necesidades particulares. Y vuelvo a lo que decía adelante, cuando no sepamos cómo hacerlo, preguntar. Es tan fácil como preguntar, decirle a la persona, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Cómo quieres que te diga? Creo yo que no hay nada de malo en asumir que hay algo que no sabemos hacer. Y cuando no lo sabemos hacer, preguntar es la clave, ¿no? Como que la persona experta en su identidad y en su vida es ella, ¿sí? Entonces, no asumir nada que no sepamos y siempre es mejor preguntarle y así podemos hacer sentir mucho más segura, acogida y en confianza a esa persona. Estar consciente de que hay temáticas que pueden ser sensibles de abordar para la persona, tanto a nivel emocional como físico. Por ejemplo, en el caso físico, si hay una persona, por ejemplo, trans, entender que puede ser sensible para esa persona hacer un examen físico, ¿no es cierto? Sacarse la ropa. No es que no haya que hacerlo, obvio, el protocolo hay que hacerlo, ¿no? Pero estar consciente de la sensibilidad del tema, ¿sí? Que la persona puede estar con mucho temor, con mucha resistencia a mostrar su cuerpo o a dejar que le toquen una parte de su cuerpo. Entonces, con mucho cuidado, con mucha sensibilidad a esos temas. Y a nivel emocional también, ¿no es cierto? Si la persona tiene que hablar de cómo fue cuando habló por primera vez de su orientación sexual, saber que ese es un tema sensible para la persona y que hay que hacerlo muy cuidadosamente. Y bueno, desarrollar intervenciones de educación a la comunidad en torno a estas temáticas. Para eso, obviamente, primero educarnos nosotros y nosotras y luego llevar esto también a las comunidades, a las escuelas, a los grupos, porque como vuelvo nuevamente al principio, les decía, todos y todas hemos sido educadas en un modelo, ¿no es cierto? Y necesitamos ir reflexionando y educándonos sobre estas temáticas para ir ampliando nuestra percepción. Y aquí con esta última pregunta cierro y ya los últimos minutos para la discusión. ¿Qué otras prácticas se les ocurren a ustedes que podemos hacer o que ya hacen y que quieran compartir o algo que se les ocurra que se les haya ocurrido dentro de esta presentación? Aquí yo ya me callo y dejo la palabra abierta. Bueno, ahí está la bibliografía que la pueden tener con la presentación después. Entonces, ¿qué otras prácticas se les ocurre? ¿Qué otras cosas hacen ustedes dentro de sus equipos que quieran compartir? Muchas gracias, Catherine, por tu exposición. Yo sé que hay hartas personas que han escrito algunas preguntas y aquí tengo una para iniciar la discusión, ¿cierto? Como tenemos 10 minutos como para poder ir cerrando porque a las 3:30 la otra expositora. ¿Qué reacciones frente al miedo y al odio en la comunidad LGTBIQA+, has visto expresadas en las atenciones de salud? ¿Qué reacciones? ¿Reacciones de parte de quién? De pacientes. ¿Reacciones? O de usuarios, sí, o también de funcionarios, ¿cierto? Porque aquí es personal sanitario que está escuchando, pero en el fondo si es que puedes dar alguna reflexión acerca de aquello. A ver, léeme de nuevo la pregunta, creo que no la estoy entendiendo. ¿Reacciones? ¿Qué reacciones frente al miedo y al odio, más bien, ¿cierto? Frente al miedo y al odio. Como en la comunidad LGTBIQA+, se han visto
enfrentadas en las atenciones de salud, o en el box, o a lo mejor en tu caso desde la consulta psicológica. Ya. Reacciones, ya tú te refieres cómo lo reciben las personas. Sí, claro. La violencia, la discriminación, el odio, cómo lo reciben. Es que es muy diverso, es muy diverso, porque en el fondo, y ahí yo vuelvo como a esto de indagar un poco en la historia de cada persona, porque hay personas que que por el odio o por la violencia se aíslan, ¿no es cierto? O se obligan a hacer algo, a continuar con una práctica sexual que no es la que se identifican, o entran en conductas de riesgo, como también decía ahí, ¿no es cierto? O también, no sé, se segregan, ¿no es cierto? Y se pierden también de lo que implica el convivir en sociedad. Pueden ser tan variadas que ahí es muy importante en el fondo preguntarle a la persona directamente qué consecuencias está teniendo sobre sí misma, y ahí hay que profundizar, ¿no es cierto? Como hay violencia explícita, hay violencia encubierta, hay violencia internalizada, te estás aislando porque el grupo te aisló, o te estás aislando porque tú crees que tienes algo malo y ya no quieres estar en ese grupo, ¿no? Como un poco ahí profundizar en la historia de cada persona, teniendo en cuenta esta base, ¿no es cierto? Que hay distintos niveles, que hay distintos tipos de fobia, que hay distintas consecuencias, y que en el fondo cuando la persona ya habla de su experiencia diversa o disidente en torno a la sexualidad, hay como que prender un poquito estas alertas. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí tiene la manita levantada Jimena Nievas, por favor. Jimena. Gracias, Cristina. Bueno, Catherine, también agradecer tu exposición. La verdad, fue muy ordenada, muy clara, muy fácil de seguirla y de comprenderla. Yo trabajo en un equipo de salud de atención primaria, y en realidad lo hemos visto mucho como equipo, la necesidad de contar con estas instancias de capacitación, ¿ya? De sensibilización en torno al tema, porque también cuando tú hablabas de los tipos de odio, yo pensaba y decía también, no sé, creo que existe otra categoría que es generacional, porque yo además tengo hartos años de experiencia profesional, hartos años de edad, y en realidad yo te digo, esta formación heteronormativa, cisnormativa, o un sistema binario era lo único. Entonces, en este momento también utilizaste un término súper que a mí me gusta mucho, que es ampliar la mirada. Siento que nosotros estamos dispuestos a ampliar la mirada, pero también hay un aprendizaje social de modelos que nos pesa, ¿ya? Personalmente yo me dedico, además del trabajo en la atención primaria, hago docencia universitaria, y yo digo, cuando yo le hablo los tipos de familia y la persona del mismo sexo que se presenta ante nosotros como una familia, que no es tema. Para los chicos de la universidad ese no es tema, pero para los equipos de salud sí lo es. Yo digo, por mi equipo estamos súper disponibles a poder atender, a poder abrir la mirada. Sentimos que nos falta estas instancias porque no queremos equivocarnos, ¿ya? Porque además todo lo que tú planteabas, yo lo veo desde una perspectiva ética, ¿ya? El no imponer mis creencias, mis valores sobre los demás, el aceptar la diversidad, son también imperativos éticos en nuestro actuar. Y solamente quiero decirte que o sea, es como una conclusión, que la socialización pesa, ¿ya? Pero también se puede neutralizar con saber dónde estamos situados y cuál es nuestro rol dentro de la salud, e instancias como esta. Así que solamente quería agradecerle. Gracias a ti, Jimena, muchas gracias.
Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. A ver, yo estoy revisando el link de asistencia, así que les reitero que por favor es el único medio para dar a conocer que ustedes estuvieron presentes, es que llenen sus datos en el link de asistencia que se compartió en el chat. Ahí también estamos recogiendo algunas preguntas y tiene la manita levantada Lorena Astorga. Lorena. Hola, buenas tardes. Bueno, con el debate el debate o circunstancia que ocurrió al comienzo de la presentación, yo quería indicar solamente que no hace falta mucho implementar toda esta manera de pensar en los funcionarios de salud. Ese es el tema. Más que nada, falta divulgar más el tema, conversarlo con cada funcionario, porque no en todas las capacitaciones participan todo un CESPAN completo, y hay que implementarlos también. Yo creo que en eso estamos carentes, en la implementación de muchas de nuestras leyes o de opiniones, o cómo nosotros podemos solucionar varios temas, es la implementación que tenemos, y eso también hace que nosotros tengamos una falta de orientación en las distintas leyes que hay, que se aplican, porque podemos tener acceso a ellas, podemos tener un montón de papeles pero no los aplicamos, y eso es lo que estamos carentes, es la aplicación de muchas cosas. Eso sería. Y excelente presentación, Catherine. Gracias. Gracias a ti. Quiero solo responder una preguntita de Karen Garros que dice, ¿podría ser una fobia encubierta que en el grupo familiar sea ocultada la orientación sexual? Sí, sí, es una fobia encubierta. Cuando no se habla, hay ocultamiento, hay una censura del tema y de la orientación sexual de la persona, y eso también es un tipo de violencia. Ya, estamos en la hora. Agradecemos enormemente a Catherine por dar a conocer todas estas temáticas. Vamos a seguir. Hay una próxima capacitación acerca de atenciones de salud en la comunidad LGTBIQA+. Mañana yo les voy a compartir el link de inscripción, por si acaso, y también es certificado, ¿ya? Así que la idea es seguir nutriéndonos de esta información, seguir aprendiendo, ¿cierto? Seguir actualizándonos día a día, y que el personal sanitario tenemos ese bichito incorporado, así que a todos nos gusta estudiar e ir actualizándonos. Así que te agradecemos enormemente, Catherine, por tu exposición tan clara, precisa, y que nos ha ayudado a todas, todos y todas, ¿cierto? Gracias. Y ahora damos paso a nuestra próxima expositora, que está por aquí presente. Ella es la doctora María Paz Sepúlveda. Por aquí está. Ahí está. Y ella nos va a presentar hoy el tema GES, Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda, que es el famoso GES 86, la nueva incorporación, ¿cierto? Ella es colega acá de la Seremia de Salud, está a cargo de GES y también está a cargo de cáncer. Así que bienvenida, María Paz, y la pantalla es tuya. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, y quisiera felicitarlos por la gran convocatoria. Hay 403 personas conectadas en este momento, y además quisiera agradecerles la gran participación que han demostrado y la motivación en este curso. Me di cuenta en la presentación anterior. Por lo mismo quisiera pedirles la posibilidad de que podamos revisar esta presentación, y al final destinar un tiempo para realizar preguntas, observaciones o compartir experiencias dentro de la misma problemática. Como mencionaba Cristina, a continuación vamos a revisar la patología ingresada hace 5 meses aproximadamente, en octubre del año pasado, que corresponde a la patología número 86 del GES, ingresada en el decreto número 72. Antes de que comencemos a revisar en profundidad esta incorporación del GES, quisiera contextualizar en cuanto a la magnitud de la violencia sexual en Chile. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales,
se señala que el 22,4% de las mujeres refirieron haber sido víctimas en algún momento de su vida de delitos sexuales. En cuanto a la unidad especializada de la División de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, se identifica que el 74% de las víctimas son menores de edad. Específicamente el grupo de 7 a 13 años de edad es el más vulnerable, y esto representa aproximadamente un 31% del total de casos. Si nos pasamos en las estadísticas nacionales, de acuerdo a cifras del Ministerio Público, el 74% son niños, niñas y adolescentes, el 82% corresponde a mujeres, y el 64% declara que el imputado es un conocido o familiar. A nivel nacional, de acuerdo a la encuesta nacional de violencia intrafamiliar realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, se determina que el primer abuso en promedio ocurre en un niño de 10 años y medio. Ya este es el primer acercamiento a una experiencia de abuso, un poco más alta que a nivel internacional por lo señalado por la UNICEF, que corresponde a 8 años y medio aproximadamente. ¿Por qué existe la importancia de relevar esta problemática? Uno, porque es un problema de salud que nos altera el normal desarrollo biopsicosocial actual y futuro de una persona que es o ha sido víctima de violencia sexual. Porque también constituye un factor de riesgo para la salud mental, con eventuales desarrollos de cuadros clínicos como depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos de personalidad, consumo problemático de droga y disfunciones sexuales. Tenemos que recalcar también que la violencia sexual puede ocurrir en el ámbito familiar o en instituciones sociales, y que es un tipo de maltrato que se da en todas las sociedades, cultura, nivel educativo, económico y social. En cuanto a esto, podemos considerar diferentes consecuencias, ya las que podemos categorizar en diferentes niveles, pero es importante siempre recalcar las físicas, las mentales, reproductivas, ya que eso es lo que podemos abarcar dentro de la salud pública. Dentro de las físicas tenemos consecuencias agudas como lesiones genitales o extragenitales, y crónicas como discapacidad, dolor crónico y somatización. Ya ejemplos de somatización tenemos cefalea, dolor abdominal, dolor pélvico crónico. Dentro de las consecuencias mentales tenemos difusión sexual, ideación suicida y estrés postraumático. Y dentro de las consecuencias reproductivas tenemos infecciones de transmisión sexual o embarazo. ¿Qué es lo relevante de esto? Ya es de que en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres se anunció, eso ocurrió en noviembre del año pasado, se anunció que desde el 1 de octubre del año 2022 se incorporan dentro del programa de garantías explícitas de salud la atención integral de agresiones sexuales agudas. ¿Qué implica esto? Además de un compromiso con la violencia sexual, es que se está garantizando la atención en todos los servicios, tanto de urgencia de gran tamaño y servicios de atención primaria de urgencia, la atención médica inmediata. Ya esto corresponde a exámenes, tratamientos para la prevención de enfermedades de prevención sexual, como el acompañamiento en salud mental. La atención de urgencia en el caso de las agresiones sexuales agudas es una forma concreta de hacerse cargo de la violencia contra las personas, ya violencia sexual. Si bien en este caso el enfoque no es preventivo, porque es con posterioridad cuando ocurre el hecho, permite hacernos cargo de una realidad y de otra de las aristas de este tipo de agresiones que corresponde a la reparación. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, tenemos que tener en cuenta que cada 14 minutos una mujer es víctima de una agresión sexual en nuestro país. Por lo tanto, es importante que podamos extender a toda la red de salud, no solo a la atención de urgencia, sino que un acompañamiento que incorpore esta atención de salud mental y que nos permita entregar un piso mínimo de reparación respecto a la violencia sexual. Por esto es importante que, mediante esta intervención, una intervención oportuna, podamos reducir la posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual en los usuarios o usuarias, concebir un embarazo y buscar proteger de forma significativa la salud mental de las personas afectadas.
¿Qué es lo que involucra esta patología GES número 86 publicada en el decreto GES número 72? Estos son breves extractos del decreto, los cuales serán enviados a ustedes a través de Cristina, y es que se considera agresión sexual aguda a aquel episodio reciente, 72 horas o menos de la ocurrencia, en el que la persona tiene contacto directo con genitales de la persona agresora con o sin intercambio de fluidos, pudiendo presentar daños físicos, psicológicos y que requiera atención. ¿Qué nos permite esto? Que toda persona beneficiaria tendrá acceso a una primera respuesta en un servicio de emergencia hospitalaria y tendrá acceso a seguimiento en el centro de especialidad ambulatoria. Dentro de las patologías GES tenemos diferentes garantías. ¿Ya? Esta patología 86 podemos encontrar la garantía de acceso a todo beneficiario que consulta por una agresión sexual aguda. Es importante enfatizar 72 horas o menos de ocurrencia y que tendrá acceso a una primera respuesta a un servicio de emergencia hospitalaria. Y quien accedió a la primera respuesta tendrá acceso a seguimiento en un centro de atención de especialidad ambulatoria. Siempre hay que tener en cuenta que todos estos extractos del decreto tienen que ser contemplados con lo dispuesto en la normativa técnica médico-administrativa. En cuanto a garantía de oportunidad, como mencionábamos, la primera respuesta se entrega inmediatamente de la solicitud de atención en una unidad de emergencia hospitalaria. ¿Y qué incluye? Incluye atención médica integral, un screening de drogas, toma de muestra de VIH, hepatitis B, examen para detectar sífilis y hormona para detectar embarazo. Ya es importante que en este contacto inicial siempre se puede evaluar el riesgo de nuevos episodios, ya especialmente cuando la situación de agresión sexual se da en un contexto de violencia en la pareja o abuso sexual dentro de la familia, a nivel intrafamiliar o por un conocido. También es importante recalcar que el seguimiento desde la primera respuesta debe realizarse dentro de los 35 días y puede durar hasta un año. Dentro de las garantías de protección financiera, también tenemos la cobertura, ya que para pacientes FONASA tiene un copago cero, cualquiera sea el tramo al que pertenezcan, y para pacientes ISAPRE tiene una cobertura del 20% del arancel establecido para cada una de las prestaciones, ya como se ve en la tabla que estamos observando. Bueno, antes que todo es importante, que hay varios profesionales de la salud, es importante recalcar que siempre es bueno comentarle al usuario, al paciente, que toda garantía GES presenta una garantía de calidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere con garantía de calidad? Al derecho a recibir las prestaciones garantizadas por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud. ¿Qué puede hacer el usuario? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlo? ¿Ya? Se le puede sugerir al paciente que se acerque a FONASA a presentar su situación cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, que no se entregan las atenciones de salud garantizadas, que no se apegan a los plazos definidos y establecidos por ley, que le cobran un monto siendo beneficiario de FONASA, y que si el equipo de salud no está inscrito o alguna de las personas que lo atendió no está inscrito dentro del registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud. Es importante mencionar que si el paciente acude a FONASA, no se le responde el reclamo dentro de un plazo establecido, la respuesta es insatisfactoria, pueden libremente acercarse a la Superintendencia de Salud. Ya eso siempre es importante recalcarlo, porque además de todas las prestaciones de las garantías GES, está asociada a la garantía de calidad. ¿Ya? Y antes de que demos inicio a la ronda de preguntas, observaciones o comentarios que queramos realizar, quisiera dejarle un par de observaciones. ¿Ya? ¿A qué corresponden estas observaciones? Aquí es importante que se sigan realizando este tipo de difusión y capacitaciones para realizar una correcta evaluación, diagnóstico y tratamiento integral de las personas que han sido víctimas de violencia sexual, y además es importante
que nosotros como funcionarios podamos darle el enfoque de derecho en la atención de víctimas de violencia sexual, tanto en el curso de vida como en todas las atenciones de salud. Ahora dejo el paso para preguntas. Muchas gracias, María Paz, por tu presentación. Es bien intensa, ¿cierto? Hay harta información aquí con respecto al GES 86, Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda. Y Jimena Nievas tiene una pregunta. Jimena. Sí, gracias, Cristina. ¿A qué llamamos centro de atención de especialidad ambulatoria? ¿Me escuchas, Jimena? Ahí sí. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, estamos en la elaboración de un protocolo y flujograma y esto corresponde a la atención de urgencia hospitalaria. ¿Ya? El usuario puede acudir la primera prestación que corresponde a la garantía de acceso a una urgencia de un hospital. ¿Ya? Y posterior a eso se deriva el seguimiento, y el seguimiento puede ser derivado al centro de salud donde el paciente sea usuario, donde le corresponda, o dentro del mismo hospital, ya dependiendo de la evaluación. Y dentro de esta evaluación, y dependiendo de la especialidad que necesite, existen consultas de especialidad, prestación de psiquiatría y prestación de ginecología. Ya, pero quiero entender, bueno, yo trabajo en la atención primaria de salud, ¿ya? Yo leí en octubre, digamos, cuando se incorporaron estas dos patologías GES, y me quedó esa duda. Yo no sé si habrá lo que tú estás diciendo, un flujograma, un protocolo de atención, porque yo pensaba cuál es el rol nuestro, ya, porque habla de emergencia hospitalaria y después de centro de atención especializado de ambulatorio. Que no me calza, digamos, con nuestra función. ¿Cuál sería la función nuestra? Bueno, que lo sepa. Sí, en ese caso, bueno, lo que se espera siempre de un profesional de la salud de APS, que sospeche, que pueda reconocer los indicadores, que otorgue la atención pertinente, que en este caso sería la garantía de acceso, ¿ya? Y que pueda derivar al servicio de urgencia, porque hasta el momento el acceso, la garantía de acceso en este tipo de patología es a través de un servicio de urgencia. Ya, no, sí, nosotros trabajamos con un modelo de salud integral, con programas de salud mental, con las matronas también, y eso lo tenemos muy claro, o sea, no es necesario un GES, además la mayoría de los CESFAM aquí en Concepción estamos acreditados en calidad y seguridad, pero igual a mí me surge la duda, porque eso es algo que habitualmente nosotros hacemos. Somos un centro de mediana y baja complejidad y si se requiere una atención especializada también derivamos. Si la puerta de acceso al uso de esta garantía es a través de la atención de emergencia hospitalaria, lo vamos a derivar. Pero yo quiero saber, nosotros nos van a referir los casos para hacer la continuidad del cuidado, el seguimiento, la intervención familiar, etcétera. Porque eso nosotros lo hacemos habitualmente, pero no sé si dentro de este GES está incluido el nivel de atención primario. Sí, mira, se hace regularmente. De hecho, en el año 2015 se promulgó la norma técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. ¿Sí? Eso se ha seguido haciendo. De hecho, el objetivo de esa norma es estandarizar la atención, el peritaje y el manejo de las evidencias en violencia sexual y para estandarizar también los procedimientos, ¿ya? Lo que se hace es lo que se continúa haciendo en realidad, ¿ya? Lo que hace el GES es más bien un esfuerzo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda de poder prestarle y otorgarle cobertura a la patología, ¿ya? En la base de que es una situación que afecta a gran parte de la población. Muchas gracias, María Paz, por tu respuesta. Aquí hay otra pregunta. Indica el nombre Fuentes Sana. No sé sí, si hola. ¿me escuchas? Hola, sí.
Mira, bueno, yo trabajo en la unidad de urgencia del Hospital Regional, soy matrona, y la pregunta que tengo es cómo se enlaza el proceso de las garantías con el procedimiento legal que hay detrás de las denuncias. Yo sé que no es obligatorio denunciar para obtener la atención en salud, pero si estamos evaluando usuarios que son víctimas de algún tipo de agresión, si es que se encarga el plan en brindarles apoyo desde el punto de vista legal o están funcionando hasta ahora de manera independiente. Esa es mi duda. Respecto a eso, muchas gracias por la pregunta. Siempre la atención de agresión reciente, menos de 72 horas, siempre ha sido a través de la atención de urgencia y una respuesta primaria, ¿ya? Una garantía de oportunidad, que en este caso es lo que estábamos hablando de acceso. Luego se sugiere realizar la denuncia, peritaje, y eso ya dentro del servicio de salud, la profilaxis de ITS y embarazo, ya hay prevención de embarazo. Fuera de eso, fuera del rango que le compete en este caso a la institución de salud, está la sugerencia al usuario de constatación de lesiones, toma de muestra o cadena de custodia, ¿ya? Y respecto a lo que tú mencionabas, hay muchas veces de que hay abuso sin lesiones, ¿ya? Por esto cobra mucha importancia los signos indirectos de violencia sexual, ¿ya? Donde el diagnóstico generalmente, en este caso, cuando no hay muchas señales, se sugiere que sea hecho por un equipo para evitar errores y sesgos, ¿ya? Y en base a lo que tú mencionabas, muchas veces este tipo de atenciones de urgencia o la primera atención resulta ser siempre el contacto inicial para poder evaluar el riesgo de nuevos episodios en el usuario, ¿ya? Por lo mismo, siempre es importante poder informar a la persona o al adulto responsable de la condición de salud de la víctima, analizar las posibilidades concretas de que existan medidas de protección, y por lo mismo, la ley 19.617, que es una modificación al Código Procesal Penal, establece que cualquier establecimiento de salud puede realizar peritajes en el caso de delitos sexuales, ¿ya? Pero hay que tener harto ojo con eso, porque la indicación para realizar peritajes debe darla siempre Fiscalía para que sea válido como evidencia. Muchas gracias por tu respuesta, María Paz. Y aquí hay otra pregunta de José Fierro, por favor. Yo tengo una pregunta con respecto, cuando sucede un caso como los que se están diciendo, ¿cómo priorizan la atención? Porque de repente uno va a un centro de salud y te atienden 4 o 5 horas, la persona que es víctima, yo creo que no va a estar, a lo mejor sí va a esperar todo el tiempo, pero es importante cómo priorizan esa parte. Claro. Muchas gracias por la pregunta. Hasta el momento se está reforzando el triaje. Ya se realiza la categorización de la urgencia para poder proceder a la priorización de la atención, ¿ya? Hay que abordar bien esa situación, porque así como se menciona de que en este caso la garantía de acceso a través de urgencia tampoco está muy normativo hasta el momento, ya que es una patología nueva ingresada en el GES, de que exista una sala de espera distinta o una atención preferencial para víctimas de violencia sexual, ¿ya? Por lo mismo, es parte de la elaboración de protocolos que se están tratando de reforzar dentro de la urgencia y la implementación de esta patología. Gracias. Gracias por la pregunta. María Paz, por la respuesta. Y también tenemos una pregunta de Nicolás Grandón. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, mi pregunta es básicamente porque habían mencionado los test que se iban a realizar. Nosotros como Hospital Guillermo Gran Benavente hemos tenido casos de víctimas de abuso y agresión sexual, donde dentro de las distintas pruebas que se realizaron, claramente no hay una cobertura de BPH, ¿ya? Que puede ser significativo para la víctima en futuro. Esto, por lo que puedo ver del GES 86, no se cubre, y en realidad es algo que tenemos como problema por parte de la red de salud, porque en general no es un test o
algo que se haga en general en la red y ni siquiera está cubierto por FONASA y el costo es alto. O sea, contamos con que simplemente el hecho de acudir a un especialista para tener una orden de examen son 15.000 pesos y el examen cuesta 45 más o menos. Y las vacunas también son caras, ¿ya? Donde son 3 dosis. Es algo que ya se ha planteado en dentro de las distintas aristas, por lo menos en mi centro, que es el Hospital Guillermo Gran, y seguimos sin tener respuesta, porque la respuesta por lo menos que da el hospital es que es algo que tiene que verse a nivel de ministerio. Sabemos que muchas de las, por decirlo de alguna manera, muchas de los signos que nos demuestran que una persona se contagió de VPH es el tema de signos físicos, pero si estas personas no presentan esos signos físicos, la verdad es que no hay forma de testearla, ¿ya? Y muchas de las personas que sufren agresión sexual se contagian de este virus. Entonces yo creo que igual sería algo a contemplar. Eso es como, no sé si hay alguna, o lo han considerado antes, porque quizás sería bueno considerarlo, darle una segunda vuelta. Eso. Sí, muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Respecto a lo que tú señalas, hasta el momento la garantía de acceso de este GES 86 incluye dentro de la valorización que se presentaba en la tabla anterior, incluye la atención médica, el screening de drogas y exámenes para detectar ciertas ITS, ¿ya? En el caso del VIH, también se sugirió a nivel central el poder incluirlo, ¿ya? Y respecto a lo que tú decías sobre situaciones de violencia sexual donde no hay lesiones, en eso siempre se sugiere lo más importante, enfatizar en la salud y en el bienestar de la víctima, ¿ya? Tratar de que siempre sea la atención, como ustedes ya lo realizan, centrada en el paciente, y que la atención deba ser integral, oportuna, privada y segura, porque es importante recalcar que para poder acceder a esta garantía de acceso son imprescindibles las primeras 72 horas. Ya de acuerdo a lo que tú señalas, hay muchos signos de violencia sexual que no tienen lesiones y que por lo tanto también existe otra área de usuarios que tampoco se acercan también dentro de esas primeras 72 horas. Sí, pero una sola cosa, no era VIH, es VPH, el virus del papiloma. Ah, ya. Te había entendido VIH, ¿ya? El virus del papiloma hasta el momento no está considerado ingresar en el screening de muestras para la garantía de acceso, ¿ya? Es importante poder incluir la detección del virus del papiloma humano, pero por el momento no está pensada en ser incluida para la garantía de acceso, ¿ya? Muchas gracias, María Paz, por tu respuesta, y también tiene la manito levantada Andrea Ursúa. Hola, mi consulta va a lo que comentaste hace poco, que en todo centro de salud se puede hacer el peritaje. Lo pregunto porque las instituciones privadas no lo realizan y generalmente lo derivan a los centros públicos. Entiendo yo que es por el aspecto legal, donde hay imparcialidad, asumiendo que en los centros privados uno pudiera conocer al perito, digamos, que hace el examen. Sí. Hola Andrea, muchas gracias por la pregunta. Sí, de acuerdo a la ley 19.617, se establece que cualquier establecimiento de salud puede realizar el peritaje en caso de delito sexual, ¿ya? Incluso el artículo 145 del Código Procesal Penal obliga que cualquier profesional médico de cualquier establecimiento de salud puede emitir un informe pericial, ¿ya? Eso es por ley. Sin embargo, hay que tener siempre bien presente que la indicación de realizar el peritaje debe darla siempre Fiscalía, ¿ya? Para que sea válido como evidencia. Muchas gracias, María Paz, y al parecer estamos con las preguntas. No sé si es que queda alguna otra por ahí. Gracias, Andrea, también por tu consulta.
Estamos. Entonces, agradecemos a María Paz por su presentación, por la disposición a responder tantas preguntas que tenía aquí nuestra audiencia. Y bueno, hoy día vamos a compartirles en un ratito más esta presentación y también la de Catherine, y además también material de estudio autónomo, y recordarles que el día jueves desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas estará disponible en sus correos electrónicos el link con la prueba. Son 5 preguntas nomás, es algo muy sencillo de responder, pero la idea es cómo también nos vamos actualizando frente a estas temáticas. Sabemos de que tuvimos, como se dice en buen chileno, muy buena venta de esta capacitación, y les recuerdo de que en mayo vamos a tener otra capacitación certificada también sobre tensiones de salud en la comunidad LGTBIQA+, así que ahí hay harto por aprender. Nada más que agradecerles. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo link de Zoom, y recordarles que todavía hay algunas personas que no se han inscrito en la asistencia, y que es la única forma de verificar de que hoy estuvieron acá presentes en esta capacitación, ¿ya? Así que vamos a... Cristina, digamos. Cristina, disculpa, es solo una asistencia, ¿cierto? Una sola asistencia de hoy día y otra de mañana. Y la de mañana la pasan mañana, obvio. Exactamente, ¿ya? Entonces sí, súper. Es lo mismo, Ya, mañana gracias. pasamos la otra asistencia más que nada. Disculpa, ¿mañana el mismo link de ingreso? Exactamente, el mismo link de ingreso, ¿ya? Cristina, disculpa, ¿las presentaciones van a ser enviadas? Sí, las voy a enviar hoy día, ¿ya? Ok, las voy a enviar enseguida, ¿vale? Eso, la fecha de la evaluación va a ser este jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que tienen todo el día para responder, son solo 5 preguntas, nada más de alternativa, así que muy fácil, ¿ya? Consulta, Cristina, las personas que tuvieron problemas con la inscripción, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que para poder validar esta capacitación tienen que venir hoy día y mañana. Si ya no vinieron hoy día, ya estamos fuera. Ya, no, pero estamos ahora tuvimos la inscripción anterior, con la preinscripción, y estamos ahora en la capacitación y no esta es la válida. Esta es la válida, el link de asistencia, ¿vale? Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Cristina, perdón, pero sabes que nosotros tuvimos problemas para el ingreso, para que nos llegara el link a nuestro correo institucional. Entonces quería saber si existe la posibilidad de que podamos inscribir algún otro correo para que nos lleguen directamente a nosotros, porque terminó llegando a la encargada de personal. Sí, lo que pasa es que la única forma de yo poder contactarme con ustedes, Geraldine, ya les compartí ahí el link para que hoy día estuvieran presentes, idealmente que se inscriban en la asistencia, ¿ya? Entonces ahí tal vez poder dejar otro correo electrónico que no sea el institucional. Creo que es la forma que corresponde. Ok, ya me inscribí, ahora te envío entonces el otro correo. Gracias. Súper, vale, voy a parar la grabación.